Bueno, arrancamos con el Shur. Se terminó la parashá, terminamos con el libro de Shmot. Sí, el segundo libro de la Torá. El segundo libro de la Torá, el Ramban, en un Rishon, Ramoshe Ben Nachmanides, lo llama el libro de la Geula, de la salvación, de la redención. Entonces, ¿por qué esta? La explicación es siempre ¿por qué? Porque ahí nos contó de la esclavitud en Egipto, de la salida de Egipto. Son claramente que no solamente por eso, porque ¿cómo termina el libro de Shmot? Cuando Amisad en el desierto hizo el tabernáculo, el Mishkan, y ahí reposó la, la nube de Hashem, la nube de gloria, que entonces veían que estaba la presencia divina en Am Israel. Entonces dice, esta es la Geula, este es el máximo punto de redención, es cuando Hashem posó su presencia dentro de Am Israel. O sea, no era solamente una cuestión física, sino era de una cuestión espiritual también, de la redención, de estar en ese nivel tan alto que Am Israel reposaba su posada dentro de Am Israel. Pregunta, ¿ya ok? Muy bien, todo muy linda explicación de Ramban. Solamente que si ustedes van a abrir el libro de Shmot, van a ver que el libro de Shmot no termina ahí, hay más dos psukim después. Les voy a decir en el versículo 34 del capítulo 40, 34, dice que y cubrió la nube, el Ohel Moed, donde estaba el Mishkan, y el honor de Hashem llenaba el lugar, y no podíamos ya entrar porque estaba ahí la nube de gloria y el honor de Hashem estaba ahí llenando el lugar. Estos son los dos. Ahora empiezo a leer los tres últimos versículos. Y cuando se subía la nube sobre Mishkan, el pueblo judío bajaba en todos sus viajes. O sea, en el desierto, a veces estaban un mes ahí en la esquina de Flores, después se iba la nube por otro lado, se iban a ir para el 11, sí, depende cómo iba la nube, ahí el pueblo judío iba avanzando en el desierto, según cuando se levantaba la nube avanzaban, dice o no, dice, sigue diciendo, y si no subía la nube, no viajaban hasta que suba, porque la nube de gloria estaba sobre el Mishkan el día y a la noche había fuego, todo eso en los ojos del pueblo judío en todos sus viajes, en todos sus masías, en todos sus viajes. O sea, cómo termina el libro de Shmot, no solamente cuando diciendo que bajó la nube de gloria, sino que iba avanzando el pueblo judío en el desierto según esa nube de gloria. Entonces, ¿dónde está acá? No, ¿por qué termina en eso? El libro de Shmot, el libro de la Geulá, de la salvación, de la redención. ¿Por qué termina en eso diciéndonos de que el pueblo judío se movía según la nube de gloria? Y no solamente diciendo que la nube de gloria reposó en el santuario. Esta es la pregunta que pregunta Rav Kaninsky. Hay una historia del Marshal. El Marshal, hace muchísimos años, en la época del principio de los Hasidim, el Marshal era un rabino muy importante, tiene muchos escritos, están en la Gemara, al final de la Gemara está escrito las cosas que escribió el Marshal, y hay también libros de respuestas de él, y él tenía una hija, entonces una hija quería buscarle un novio para la hija, pero quería también no solamente un novio, sino que sea un crack ahí, un Messi, pero no Messi en el partido de fútbol, sino en la Gemara, en el Shulchan Aruch, en los posquines, cada uno lo que le importa. Había una Rab, el Rab de Misión habló una cosa muy linda, dijo que ustedes van a abrir libros de preguntas de hace muchos años, ve que había mucha discusión en el Betagneset, quién dice Kadish, quién sube a la Torá, pero había peleas, había respuestas Y dice, y hoy en día nadie se calienta, entonces uno pensaba que nosotros somos más civilizados, ¿sí? Que el día de que hace mucho, dice, no, pero ¿qué pasa? En día se calientan por otras cosas. El otro se le sacó una terraza un poco más grande que la de mía, entonces todo el mundo se calienta. Puta, ¿qué es lo que le hace servir a la persona? ¿Qué es lo que le importa realmente? Eso bueno. Entonces quería así un súper chico para la hija de él, entonces mandó a 12. Había escuchado de un chico en un lugar que era un súper capo, entonces le digo, bueno, vayan, vean si realmente es así. Y si sí, digan, por nuestra parte está todo cerrado, le doy el contrato que pueden cerrar y te doy un vino para que hagan un lejaim. Bueno, entonces viajaron, llegaron a la ciudad, encontraron al chico ese y empezaron a hablar en el Shabbat, empezaron a hablar de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, así. Y el chico sabía todo, era un súper capo el chico, dijo, bueno, este chico que
el Marshal quiere para la hija. Entonces, mira, el Marshal tiene una hija, se te queda acá tu hija del Marshal, tenemos acá, nosotros te firmamos que él se compromete, lo que vos pedís de dar, y así se firmó, como se pidió llamar el contrato en Ilusín, que él habla, que él firmó, bueno, entonces firmó. Entonces cuando estaban volviendo en la carroza, a encontrar una carroza del lugar, y empezaron a hablar, qué impresionante, qué pivo, qué capo, más alto, más alto. En el momento se da vuelta el carrocero, dice, ¿qué más alto, más alto? Dice, ¿por qué más alto? No, porque cerramos un shidduch para la hija del Marshal, y entonces le dice, ¿qué más alto? Usted no se encuentra, el chico que tiene un desperfecto, un boom, tiene, el chico tiene una joroba, no se dieron cuenta. Dicen, ¿qué joroba? ¿Cuándo no da cuenta? Dicen, no, ustedes no se dieron cuenta porque todo el tiempo hablaban de él sobre de Guemará, yo está Guemará, yo está Guemará, y todo el tiempo viendo eso, solamente lo escucharon al chico y no se dieron cuenta de eso, el chico tiene joroba. Dice, ¿qué joroba? Dejate de hinchar. Dice, no, sí, ya, quédate callado. Bueno, en eso pasaron a la ciudad de Lublin. En ese momento estaba José de Lublin, vivía en la ciudad de Lublin. Y entonces entraron para saludarlo. Entonces, antes de saludarlo, le dice, el José de Lublin les dice, tengo una pregunta para hacer en el versículo, en la historia de Shmuel. En donde Hashem le dijo, pero el judío quería un rey, Shmuel no quería, y Hashem le dijo a Shmuel que escuche a la voz del pueblo. Y entonces le cuenta la historia de que había una persona de la tribu de Binyamin, se llamaba Kish, era el papá de Shaul, él se había perdido unos burros, unas atonot, unas mulas creo que eran, no burros, eran mulas, o burros o mulas, se me olvidó ahora eso, bueno, pero entonces lo mandó a Shaul con un muchacho de la compañía que lo vayan a buscar. Bueno, entonces estaban buscando 3 días y no lo encuentran. Y entonces, bueno, dice, ya se había acabado la comida, dice, también estábamos muchos días fuera, que mi papá no se preocupe, no había en momento ni teléfono de cabina, no había ni celular, nada. Entonces volvamos ya para la casa. Y dice, el muchacho dice, no, está acá el profeta, el José, el que ve las cosas del profeta David, está acá el José. Entonces vamos, le preguntemos a él, tal vez nos va a decir, dice, nos va a decir el camino por el que fuimos. Entonces, bueno, nos cuenta ahí después de que fueron para el lugar, dijo Shmuel, el Saúl dijo, no, no tengo nada para darle de regalo, si yo tengo algo para darle. Pues encontró unas 3 muchachas y las muchachas le empezaron a hablar, está en tal lugar, en tal lugar. Nos cuenta como 2 psukim lo que le hablaban las chicas a Shaul. La familia, ¿para qué me cuenta eso de la cámara? ¿Qué importa que te hablan las chicas? ¿Qué vestidito compraron? ¿Para qué importaba eso? Entonces, se la quemaba porque 2 motivos. Primero, porque estaban viendo, era muy lindo Shaul, lo estaban viendo. Segundo, porque todavía no ha llegado el momento de ser ungido Shaul, entonces tenía que llegar el momento, si entonces estaba entonces que fue, lo encontró después con Shaul, y ese lo puso después como, el profeta Shmuel lo puso a Shaul como rey. Hashem le dijo a Shmuel, el día anterior, que le va a llegar a una persona a tal hora al lugar, que esa es la persona que va a ser, y cuando llegó le dijo, esta es la persona, y después lo ungió. Lo preguntó el José de Lublin, ¿por qué está escrito ¿por qué está escrito que le dice el muchacho que estaba con Saúl, le dice, vamos al profeta que nos diga el camino en que fuimos? Ellos querían entonces saber dónde estaban las mulas o el burro, ¿sí? Es lo que quieren ahora. Entonces tenía que decir dónde está el camino, que nos diga el camino el que fuimos, no el camino que vamos a ir, ¿sí? Para encontrar las mulas, no el camino que fuimos, el camino que fuimos es en el pasado. Él tiene que preguntarle dónde vamos a ir. Entonces se quedaron callados, no contaron nada. Le dice José de Lublin, una persona a veces pasa una cosa y no le fue bien, le fue mal, él tiene que saber que hay un motivo por eso. No es por nada, hay un motivo por esa cosa, lo que pasó. Bueno, entonces, ¿por qué dijo eso de José de Lublin? ¿Qué es lo que la intención de ellos? Y si no, entonces ¿por qué le había dicho así que una persona a veces va un camino que no sabe qué fue? No sabe por qué le habló de esa manera. Y entonces, pues llegaron a la ciudad, al Marshal, ese Marshal es un capo, el tipo este, tiene clarísima, se la baila todo, así. Y entonces dice más alto y entra el carrojero, el que manejaba la carroza también entra, dice, y entra donde está la cocina, y dice, voy, hoy, hoy. Entonces la esposa de la pica se llama, dice, ¿por qué hoy, hoy, hoy? No, él está agarrando, este chico agarrando, tu chico tiene una joroba, y dice, ¿qué joroba? Y dice, ¿qué joroba? Entonces Martín, no, para, que averiguar si realmente tenía una joroba o no tiene una joroba. Y entonces fueron a averiguar y tenía una joroba, entonces en ese momento, por tanto que no sabía, entonces no tiene,
efecto lo que hicieron, entonces se cayó el shidduch. Entonces estas dos personas volvieron otra vez para el José de Lublin, fueron para el José de Lublin y le preguntaron qué es lo que quería decir, o sea, entendieron porque le había dicho esa explicación de Pasuk, o sea, ¿por qué Hashem nos mandó para allá si al final no funcionó? Entonces digo, José Rubín, ¿para qué? Para que después vengan ustedes conmigo, para que me conozcan a mí, y así ellos hicieron unos grandes Hasidim, muy grandes Hasidim de el José Rubín. Que aprendamos de acá, a mí la persona piensa que una vez le va mal, porque la cosa me está yendo para acá, fui para acá, y justo no estaba, no sé, todo tiene un motivo, todo es parte de un plan. La persona, acá que te enseña acá en Calo, hablo con gente de Israel, me contó, yo tengo varias entraditas de plata. Bueno, entonces una cosa que hago en mi casa, tipo de trabajo que hacemos en mi casa con mi esposa. Y me dice, justo este mes llegó teníamos una tarjeta de crédito alta. Era, yo me noté acá de 5.814 shekel con, no sé, con 6 agurot o con 60 agurot, no acuerdo ahora porque y entonces dice, justo hubo más trabajo en eso y tuvimos más entrada de plata. ¿Y cuánto nos entró más cuánto fue lo que entró de eso? 5.814 o con 6 o con 60 euros. Y así, justo, y de esos dos casos yo me los quiero guardar para tipo acordarme siempre así de cómo Hashem, tipo justo de que sabe que Hashem está ahí con la persona, otra persona que hay un lugar que en Jerusalén que se llama el Beit Yaakov Yashan, se llama o medio Chalmering se llama. Entonces, en Purim quería hacer una escuela de mujeres, quería hacer una fiesta, algo para las chicas que no pasen Purim triste, estaba en situación tensionante, y entonces, pero no podía hacer en ningún lugar, nadie los quería llevar a ningún lugar. Consiguió un tipo en un lugar que tenía, un tipo mayor, estaba sin trabajo ahora con el colectivo, pues está todo parado. Entonces, bueno, está bien, yo te las llevo a las chicas. Entonces el tipo la fue a buscar a las chicas, a llevarlas a la fiesta, y después la volvió. Cuando el tipo estaba volviendo, mientras estaba repartiendo las chicas en los barrios donde tenían que ir, en la casa del tipo cayó un misil y el tipo se salvó la vida por eso. Porque fue a hacer esa cosa así. Esa cosa como Hashem está con nosotros. La Gemara dice, una cosa que no puede hacer en Shabbat, no se puede construir, no puede hacer un edificio en Shabbat. ¿Sí? Otra cosa que no se puede hacer en Shabbat es de destruir, romper un edificio tampoco. Solamente que cuando una persona pasa por la prohibición de destruir por la Torah, cuando él rompe algo para construir otra cosa en ese lugar. O sea, si yo voy a romper un Betagneset para hacer un Betagneset mejor, bueno, rompí una casa para hacer una otra casa, entonces estoy pasando por la prohibición de la Torah de destruir para construir. ¿Sí? Pero si rompí la casa para ganar el material y hacer una casa en otro lugar, entonces ahí no pasé por la prohibición de la Torah, por prohibición rabínica, pero no una prohibición de la Torah. Pregunta a la Gemara, ¿de dónde se aprenden todas las cosas que no se aprenden en Shabbat? Del Mishkan, de cosas que se hacían en Mishkan y cosas que no se dejaron de hacer cuando se hizo el tabernáculo. De ahí se aprenden todas las alajot. Entonces, pregunta a la Gemara, ¿cuándo es que destruían, construían cosas en el Mishkan? Entonces, cuando lo construían en el Mishkan, lo hacían. Cuando ellos iban para otro lugar en el desierto, lo desarmaban, eso se llama como estarían rompiendo algo, destruyendo algo, para armarlo en otro lugar. Entonces pregunta la Gemara, entonces vos ves que de la fuente, de donde se aprende de las cosas que no se pueden ni construir ni destruir algo, es de que ellos no destruían algo para hacerlo en el mismo lugar, sino para irse a otro lugar. Entonces, vos, ¿por qué? Pregunta la Gemara, ¿por qué decís que la prohibición de la Torah de destruir algo es cuando destruir para construir algo en el mismo lugar? ¿No? Pues ves que allá destruían para irse a otro lugar. Dice la Gemara que por el hecho de que todos los lugares donde iban eran según el comando de Hashem, está escrito al pie Hashem Isau, según el comando de Hashem viajaban con la nube de gloria que iban de un lugar para otro lugar, entonces se considera que era todo el mismo lugar. Pica no se entiende por qué. ¿Por qué si Hashem te dice ahora, te dice andate ahora a Lanús, después dice andate a Chascomú, después andate a Palermo? Sí, ¿por qué está todo en el mismo lugar? Son lugares distintos. ¿Por qué si momento iban en el desierto para la izquierda, 80 kilómetros en un lugar, y después iban para la izquierda, más 70 kilómetros con ser el mismo lugar? Si dice era Haj Mulevich una parábola muy linda. Pues va a ser un chiquito de un año.
que la mamá le está llevando así cargando. Entonces, el chiquillo le va a poner dónde estoy, la mamá le dice, estoy en el centro, no sé. Le va a poner, "Nene, ¿dónde estás?" El no estuviste en el centro, el nene te va a decir, estoy en las manos de mi papá, de mi mamá. Estoy upa de mi mamá. Entonces, así, por cuando Hashem estaba en el desierto, todos los lugares donde iban a la boca de Hashem, era según el comando de Hashem, así Hashem, el pueblo judío estaba en esa situación, ellos vivían eso, de que todos estaban todo el tiempo en la mano de Hashem. Entonces, no importa dónde estaban, Hashem dice estar acá, todo el mismo lugar, estaban todo el tiempo en las manos de Hashem. Dice Ran Galinsky, esa es el final, esa es la gran geulá de la persona. El libro de Shmot, ¿por qué termina esto de diciendo que de un lado para otro con las nubes de gloria? Porque dice, esa es la geulá que la persona sabe que está yendo con lugar, está en el UPA de Hashem. Hashem lo está llevando UPA, está toda la mano de Hashem. La persona que va a sentir así, va a ser así, entonces esa es la geulá de él, esa es la gran salvación de él. Entonces, mañana empieza el mes de Nisan, es un mes nuevo, pero para la geulá, mientras que Hashem nos siga mostrando milagros acá y en todo el mundo, mientras que todos nuestros enemigos se los acabe, pero también tengamos shalom acá y en todo el mundo, todo lo mejor y todo lo